Hola amigos de Sí Desarrollos, bienvenidos nuevamente a nuestros videos acerca de Excel, y precisamente en el tema de inventarios estamos muy agradecidos por el acompañamiento que hemos tenido. Obviamente pues se ha presentado el requerimiento de los videos. Normalmente pues se está manejando una entrega semanalmente de videos, pero por inconvenientes personales les pido disculpas por el tiempo que ha pasado o ha transcurrido para la entrega de los videos, pero ya hemos retomado nuevamente el camino. Como habíamos visto en ocasiones anteriores, el tema del inventario habíamos definido de que el día de hoy o en este video tutorial íbamos a definir cómo calcular el costo del inventario. Habíamos hablado de WEPs, PEPs y promedio. Dijimos que en Colombia legalmente el reconocido era promedio, aunque no significa que no se puedan utilizar las opciones de WEPs y PEPs, pero son empresas que requieren un proceso especial debido a que los alimentos que tienen son perecederos o algo por el estilo. Por ejemplo, alimentos en el caso de lácteos que son perecederos y que tienen una corta vida útil, entre otros que Colombia en su respectiva normatividad les da el permiso. Pero el común denominador de todas las empresas es simplemente un costo promedio, o en el caso específico un último costo que es también acertado dependiendo de la empresa o dependiendo de lo que se quiera hacer. En este caso vamos a manejar entonces, o vamos a empezar a hacer el proceso de cálculo. Recuerden que ya habíamos visto el control de inventario por bodegas y habíamos visto todo el proceso de control de bodegas, entradas y salidas, que es equivalente a compras y ventas. Más adelante vamos a ver un tema que se llama traslados, debido a que no siempre simplemente hay entradas y salidas, sino que hay traslados porque la empresa maneja cierta cantidad de bodegas, llámese bodega principal, como los habíamos definido en los centros de costos, o en los nombres de las bodegas, que era bodega principal, punto de venta, etcétera, etcétera. Y puede pasar de que yo mande un producto de la bodega principal a mi punto de venta. No lo estoy vendiendo, pero hay una salida que no precisamente es una venta, sino algo que se conoce como traslado, o en algunos países se le conoce como transferencia de inventarios. Bueno, vamos a retomar el caso y vamos a ver el tema del costo del inventario. Para el tema del costo alimentario ya habíamos creado unas referencias, que en este caso habíamos creado las referencias 123, 321 y 431. Recordemos que tenemos nuestras hojas de bodega, entradas, salidas, y tenemos una opción de ficheros, por ejemplo para el tema de clientes, terceros o proveedores. Por si recuerdan los videos anteriores, esto lo utilizábamos, lo podemos utilizar en el tema de compras si queremos llevar el control de a quiénes les compramos o a qué proveedor les compramos y a quienes les vendimos, que funcionaría de la misma forma como lo configuramos en el tema de las salidas, donde simplemente por el nombre del cliente o por un NID buscamos el cliente, lo seleccionamos y vamos teniendo una base de datos más completa. Bueno, para el tema del costo vamos a empezar inicialmente con promedio. ¿Por qué promedio? Normalmente en Colombia se establece que cuando yo tengo una entrada de inventario, que obviamente puede variar el precio del producto según la volatilidad del mercado del producto, yo puedo decir, me entró un producto a 500 pesos o a 5 pesos. Me entró un producto el día de mañana, el mismo producto me entró ya no a 500 o 5 pesos, sino que me entró a 550 o a 5.2 pesos. Esa diferencia en costo, que en teoría es un beneficio o una pérdida, dependiendo si bajo el precio o incremento el precio, debido a que el producto que yo tengo anteriormente, si tiene un precio más elevado y ya llegó a un precio más bajo, va a representar una pérdida para mí, pero si llegó a un precio mucho más alto y yo lo compro a un precio más bajo, va a representar una ganancia. Para no tener que estar discutiendo entre cuánto me gané, si gané o perdí según el precio, lo que hacen algunas empresas es que simplemente promedian el costo según el incremento o la disminución del precio para tener un promedio, digamos que de ese costo como tal. Entonces en este caso simplemente vamos a pararnos en la opción de costo de inventarios que hayamos determinado y vamos a llamar una función. Esa función que vamos a utilizar el día de hoy es la función de promedio, pero esa función debemos condicionarla. Todas las funciones en Excel de tipo matemático se pueden condicionar. ¿Cómo condicionamos las funciones en Excel? Simplemente le agregamos la palabra si, como cuando nos decían, si usted gana el parcial, la evaluación, el test o el examen, tiene un beneficio. De la misma forma nosotros podemos empezar a condicionar funciones matemáticas. Funciona con suma, contar, si, entre otros que ya hemos visto acá. Entonces en este caso vamos a coger la opción de promedio si. Entonces
En la opción de promedio sí, nosotros podemos promediar, ojo, como tenemos varias bodegas, promediar solamente por bodegas, o si nos es indiferente, promediar solo el producto. En este caso yo recomiendo el producto porque independiente de la bodega a la que haya ingresado, si es la misma empresa, el promedio del costo debe ser unánime en todas las referencias independientes, repito, de la bodega a la que. Entonces, pero si lo quieren hacer simplemente delimitado a cada una de las bodegas, porque digamos que yo tengo una bodega en una ciudad diferente o en un país diferente, podemos utilizar la opción de promedio sí conjunto. Se utiliza la misma forma que sumar sí. Entonces en este caso vamos a escoger la función promedio sí, el cual nos va a pedir el rango. Recordemos que Excel siempre funciona con un rango y un criterio. El rango hace alusión al dónde, el criterio al qué, y luego hay un complemento de la función, que es lo que me diferencia una función de otras. Entonces vamos a definir el rango. El rango es el que tenemos en nuestras entradas y el que contiene el primer criterio de búsqueda. ¿Cuál es mi primer criterio de búsqueda? Vamos a buscar solamente por referencias. Vengo a mi referencia, selecciono la referencia como tal y luego él me dice, bueno, ¿cuáles son los valores que yo debo promediar para el efecto del ejercicio? Los valores que debemos promediar son los valores que yo tengo como valor unitario. Ojo, valor unitario. ¿Por qué no podemos coger el valor total? Porque no es lo mismo yo definir o decir que me entraron 5 unidades a 10.000 pesos, que son 50.000, o decir que me entraron 20 unidades al mismo precio, que tiene un valor superior. En ese caso estaría dividiendo o estaría promediando valores totalmente diferentes. Yo en este caso siempre debo promediar es el costo unitario, no el costo total. Listo, ya simplemente le damos enter y él por defecto automáticamente viene y busca la información. En este caso que tenemos en la parte inferior tenemos una referencia que es la 431, que si vamos a la base de datos no contamos con esa referencia. Recordemos la función que hemos estado utilizando, que es si error. ¿Qué pasa si hay un error? Si hay un error, simplemente al final de mi función coloco punto y coma y le digo qué valor quiero que me coloque. En este caso 0, ya que no tenemos ningún producto que haya ingresado de esa referencia. Puedo tener la referencia creada, pero todavía no ha ingresado. Por ende, el sistema nos dice no hay ningún costo promedio que le podamos asignar a dicho producto. Algo adicional que le agregamos a esta base de datos es simplemente un costo total. Ese es el costo del inventario promedio, unidad, y ya simplemente según las unidades que tenga disponibles, que son estas, multiplico el valor por el costo unitario, que es el costo promedio en este caso. Entonces, el costo que tenemos acá es el costo promedio de mi mercancía y ya hemos definido uno de los costos o una forma sencilla de costear el inventario, de tal forma que yo puedo definir cuánto es el total de mi inventario. Hay mucha gente que simplemente coloca acá total inventario en pesos y total inventario en unidades, simplemente como por tener un punto de referencia de cuántas unidades tienen y cuánto es el total de plata que representa ese inventario. ¿Por qué es importante definir cuánto es el total del inventario, el costo del inventario que se tiene? Porque normalmente ese es el costo que se lleva en la contabilidad o nuestra contabilidad, si es que llevamos la contabilidad, o simplemente para tener un punto de referencia del costo que llevamos. En este caso, el costo total del inventario simplemente sería el total de la suma de los datos que tenemos en mi tabla inteligente. Simplemente seleccionamos el rango y ya nos dice el total. Aquí le ponemos separador de miles para definir cuánto es el valor, ya que se hace muy complicado, muchachos, definir un valor sin tener puntos y comas. Lo mismo hacemos con el tema de las unidades, pero en este caso vamos a sumar solamente los disponibles y ya decimos, en esta bodega principal tenemos 14 unidades que tienen un costo promedio de 70.000 pesos el total de las unidades. Si yo, por ejemplo en este caso, voy a quitar las unidades, decimos, para el caso del ejercicio tenemos 4.469 unidades por un valor de 17.890.000 pesos que están representadas en todas las entradas. Si nosotros seleccionamos el valor de las entradas
nótese de que tenemos varios productos que ingresaron por el método de compras y que el sistema simplemente nos los está costeando según la cantidad disponible que hay en el momento. Entonces, en este caso, una unidad que sea representativa es la unidad 321. Si yo voy y verifico mis compras, la unidad 321 tiene 455 entradas que representan un valor aproximado de 1.820.000 pesos. Si yo vengo a mi lista de datos y verifico la información, todos los datos con los que yo cuente deben ser o deben de coincidir con la información con la que yo cuento. Por ejemplo, la referencia 123, el total de unidades disponibles que han entrado son exactamente 14 unidades disponibles. 14 unidades disponibles a un valor de 5.000 pesos da un total de 70.000 pesos. Con las entradas pasa lo mismo, tenemos unas entradas por 4.455 unidades, que son estas entradas de acá y estas entradas de acá, que aunque yo no le haya puesto un costo de entrada, él está promediando este valor de 4.000 con los demás valores de 4.000. Por ejemplo, cojamos acá la referencia 321. Él nos dice, en estos momentos la referencia 321 tiene un total de valor promedio de 4.000 pesos. Se encontró solamente un valor para sumar y un total de suma de 4.000 pesos. Nótese que aunque yo tenga un valor en cero, él asume de que fue un error, digamos que al digitar la información, y él nos conserva el mismo valor, de tal forma que él nos multiplica las cantidades sin necesidad de que hayamos tenido un error por parte del proceso de digitación. Entonces, este sería simplemente el costo promedio. Si vamos a definir el último costo, que es una opción recomendable porque a mí me interesa saber a la fecha o a hoy cuánto me vale esa unidad, independiente de cuánto ha sido el promedio, si bajó o subió. El día de hoy esta unidad que compré tiene un costo de 50.000 pesos, de 4.000 pesos, de 5.000 pesos, etc. Hay una opción que también se utiliza para el proceso de costeo, que es el costo por el último precio de entrada. Lo que quiere decir que últimas en entrar, primeras en salir. O sea, que el costo al que yo voy a asignar el producto son las últimas unidades. Aunque en temas de inventario significa que las últimas en llegar son las primeras que salen, pero no necesariamente todas salen con el precio del último costo. Entonces, para definir acá, simplemente vamos a agregar una nueva columna para hacer el ejercicio donde diga costo último precio, y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en esta ocasión nótese que si yo voy a mi proceso de entradas, ¿cómo sé cuál es la última compra? Según la fecha que hayamos puesto acá. Por eso es muy importante en el proceso de compras poner la mayor cantidad de información posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vengamos vamos a decir, bueno, yo necesito primero encontrar la fecha más alta, pero condicionada. ¿Cómo así condicionada? Yo necesito que me diga cuál fue la última fecha en la que ingresó la referencia 123. Por ejemplo, voy a coger y me dice, primero, rango máximo, que es donde están los valores que voy a verificar, y en este caso son las fechas. ¿Por qué las fechas? Porque yo necesito encontrar de esa referencia cuál fue la última fecha en la que me ingresó el producto, y con eso yo voy a definir cuál fue el último costo. O al contrario, lo puedo decir cuál fue la fecha más reciente o la fecha inicial a la que entró el costo, que es un error porque yo puedo tener precios de compra de hace 5, 3, 4, 10, 15, 20 años, cuando el precio tenía un valor muy por debajo de la actualidad. Entonces casi siempre cogemos el promedio o el último costo de la referencia. Entonces en este caso definimos cuál es la última fecha que vamos a buscar. El rango de mi criterio va a ser este, ya que solamente voy a buscar el de esa referencia, y voy a definir entonces cuál de todas esas referencias va a ser, que en este caso
va a ser simplemente la referencia 1, 2, 3. Al darle esos criterios, él me coloca un número. Ojo, esto no es que sea número, es una fecha. Vamos a verlo con formato de fecha y él me dice, vea, la última fecha en la que entró la referencia 1, 2, 3 fue la 24/07/06. Ahora, vamos a asumir de que yo, esa referencia 1, 2, 3, el último ingreso fue el 30 de julio del 2016, o en este caso ya estamos en 2017, y él automáticamente me cambia la fecha. Ahora, yo le voy a decir, solamente súmeme o solamente tráigame el valor de esa última fecha como tal. Ese sería el valor que yo necesito traer. Ahora, puede ser de que en el momento de traer la información yo tuve muchas referencias, entraron muchas referencias o entraron muchos ítems. Entonces yo lo que normalmente hago es, si el mismo día me ingresaron varias referencias, yo tengo que promediar el costo para que no me dé un costo superior. Si a mí solamente me entra una referencia por día, yo puedo hacer la opción de suma, pero yo en este caso siempre voy a utilizar la opción de promedio. Entonces le voy a decir promediar sí conjunto. Entonces, rango del promedio. ¿Cuál es el costo que voy a promediar? El costo unitario, que es este que tenemos acá. Rango del primer criterio. Mi primer criterio en este caso ya va a ser la fecha. Y como este resultado me da una fecha, entonces mi rango de fecha y mi criterio de fecha va a ser el resultado que ya vimos anteriormente que nos había arrojado, que era todo esto. Ahora, segundo criterio, solamente el de esta referencia como tal. Entonces yo le voy a decir que es la referencia 1, 2 y 3. Allí en esos momentos nos arroja información. Vamos a cambiar el formato. Recuerden que lo hemos cambiado a fecha para verificar que si nos estuviera trayendo una fecha digamos que real, y le ponemos la opción de si error para los casos en que no encontré información de referencia. En este caso nótese que son valores digamos que iguales, pero si nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra base de datos, por ejemplo, digamos que esta referencia no entró a 5.000, sino que entró a 5.050 pesos. Cuando vayamos a ver nuestro costo promedio dice que son 5.025 pesos, pero el último costo al que entró esa referencia fueron 5.050 pesos. Lo mismo puede pasar con la referencia 321, que tenemos unidades. Por ejemplo, aquí pudo entrar a 3.700 o 3.900 pesos, diferente al valor anterior, y en el costo promedio nos va a decir, bueno, el costo promedio fueron 3.950 pesos, pero el último costo fueron 4.000. ¿Por qué me trajo 4.000? Porque la última fecha que encontró fue esta, y esta fecha como tal no tiene información. Supongamos que fue el 12 de diciembre del 2017. Acá ya vamos a encontrar información concerniente a esa fecha en específico. Entonces nótese que tenemos dos formas de calcular el costo promedio y el último costo, que casi siempre es últimas en entrar, primeras en salir. Vuelvo y repito, primeras en entrar, primeras en salir. Si cogemos fechas iniciales demasiado viejas no nos funcionaría, por eso estos dos casos son los que más utilizamos. Teniendo ya esta información como premisa, ya podemos crear otra columna donde no se ate al costo promedio, sino que se ate al último costo, totalizando. Ya ustedes, según su criterio, amigos de CIE Desarrollo, definirían cuál es el criterio que más les conviene. En nuestro próximo video vamos a empezar a trabajar con mínimos y máximos para ver qué beneficios tiene y qué consecuencias puede traer el tema de máximos y mínimos. Por ejemplo, ¿qué son los máximos y mínimos? Cuando yo tengo un negocio o un punto de venta, yo sé que siempre en un mes vendo 10 unidades, entonces yo no puedo permitir que mi stock de inventarios esté por debajo de esas 10 unidades, porque puede pasar de que me las compren todas y no tenga que venderle al cliente. Por eso se manejan los máximos y mínimos. ¿Qué es el mínimo? Mínimo debo tener 10 unidades porque sé que es la mínima cantidad que vendo todos los días, todos los meses o según el inventario que manejen cada fecha determinada. Y el máximo es,
Si yo sé que en un mes máximo, según mi histórico, yéndome bien, he vendido 15, 12 unidades, ¿para qué voy a tener 20 unidades que va a ser inventario ocioso y que no me va a servir? Estos mínimos y máximos lo que van a hacer en nuestro proceso es simplemente por medio de colores decirnos cuándo estamos llegando al mínimo para que podamos pedir inventario o cuando estamos superando el máximo y tenemos que hacer que ese inventario rote o se mueva a mayor velocidad porque nos está afectando la disponibilidad del inventario. Entonces, queridos amigos de Desarrollo, eso es por ahora. Espero que les haya gustado el video. Disculpen de pronto la demora en el proceso, pero ahí estaremos nuevamente conectados. Recuerden que nos pueden seguir a nuestra fanpage, o nos pueden seguir en Facebook como CIE Desarrollos, en Google Más nos pueden seguir o nos pueden encontrar también como CIE Desarrollos, SIE Desarrollos de Soluciones Integrales Empresariales, o incluso si necesitan alguno de nuestros servicios, ya sea clases, capacitaciones o asesorías personalizadas, incluso en temas de macros, nos pueden contactar al 311-313-8808 en Colombia. Recuerden que podemos dar asesorías ya sea directamente en Colombia o pueden ser en otros países.